No sé en qué momento exacto mi vida se rompió, pero sí sé el instante en el que todo dejó de tener sentido. Cuando mi madre me miró a los ojos y me dijo que, si no pagaba otra vez, mi hermana podía morir. Y lo peor es que yo ya había pagado. Había enviado el dinero. Todo. Sin discutir. Sin preguntar demasiado. Porque era la familia, porque era urgente, porque siempre había una razón distinta para apurarme el corazón y vaciarme el bolsillo. Pero ese día, algo no encajó. Empezó una mañana cualquiera. Un mensaje corto de mi madre. Tu hermana está peor. El tratamiento no está funcionando. Necesitamos más dinero hoy. Me quedé mirando el móvil como si el texto pudiera cambiar por sí solo. Yo dije, intentando mantener la calma, que ya había hecho la transferencia al fondo familiar para el tratamiento. Ella respondió que ese dinero no había llegado a la clínica. Ahí fue el primer golpe raro en el estómago. No miedo todavía, más bien confusión. Porque yo no estaba hablando de promesas. Estaba hablando de comprobantes, de transferencias, de recibos. Esa misma tarde llamé a mi madre. Yo dije que iba a revisar todo otra vez, que quizás había un error bancario. Ella respondió rápido, demasiado rápido, que no había tiempo para errores, que mi hermana no podía esperar a burocracias. Su tono no era de desesperación normal. Era presión. Era urgencia fabricada. Pero yo tragué eso. Porque era mi madre. Porque era mi hermana. Esa noche abrí mi portátil y entré al banco. Ahí estaba la transferencia. ¿Clare? Enviada al Fondo Familiar de Emergencias Médicas, que ellos mismos habían creado meses antes. Lo curioso fue lo siguiente, el fondo sí había recibido el dinero. Pero cuando revisé los movimientos internos, algo no cuadraba. Había retiros. Muchos. Pequeños, medianos, constantes. No pagos a hospitales. No clínicas. No medicamentos. Supermercados. Transferencias personales. Compras que no tenían nada que ver con salud. Sentí un frío lento subir por mi espalda. Yo dije en voz baja que esto no tenía sentido. Yo mismo me escuché y pensé que estaba exagerando. Pero seguí mirando. Y entonces vi el patrón. Cada vez que yo enviaba dinero para la salud de mi hermana, el fondo lo distribuía en gastos que no eran médicos. Ni siquiera cercanos. Me quedé quieto varios minutos. Sin respirar bien. Lo más extraño no era solo el dinero. Era la fecha. Los retiros empezaban incluso antes de que mi madre me pidiera la última transferencia. Eso significaba algo muy simple y muy pesado. El dinero ya estaba siendo usado antes de que mi hermana empeorara. Y entonces el móvil volvió a vibrar. Mensaje de mi madre. ¿Vas a ayudar o vas a dejar morir a tu hermana? Sentí rabia, pero no explosiva, una rabia fría, calculada. Porque por primera vez no era emoción. Era cálculo. Yo respondí que necesitaba ver a la clínica, hablar con los médicos directamente. Ella respondió que eso no era necesario, que ella se encargaba de todo. Yo dije que quiero pruebas, le escribí. Silencio. 10 minutos. 20. Y luego llegó lo que no esperaba. Un audio. Su voz sonaba cansada, rota, o eso quería que sonara. ¿De verdad vas a hacer esto ahora, con tu hermana así? No tienes corazón. Pero mientras escuchaba, había algo detrás del audio. Un sonido leve. Como risas. Como vasos chocando. No era un hospital. No era una clínica. Era otra cosa. Y ahí fue cuando decidí que no iba a seguir creyendo palabras. Iba a empezar a buscar verdades. Abrí una carpeta nueva en mi ordenador y la nombré con una sola palabra. ¿Familia? Y lo primero que hice fue entrar al registro del fondo, línea por línea. Hasta que encontré el primer nombre que no debería estar ahí. Y ese nombre no era de ningún médico. Era de alguien de la casa. Alguien que yo conocía demasiado bien. Y en ese momento entendí que el problema nunca había sido el dinero. El problema era en qué lo estaban convirtiendo.
Seguí revisando el archivo del fondo familiar y cada minuto que pasaba me sentía más estúpido por no haberlo hecho antes. Todo estaba ahí, pero escondido de forma tan limpia que parecía legal si no mirabas con atención. Yo dije en voz baja que esto no podía ser real. Pero los números no mienten. Había transferencias constantes a cuentas que no eran de hospitales ni de clínicas, eran cuentas personales, nombres de familiares, incluso cosas que no tenían ninguna explicación médica. Me detuve cuando vi un pago recurrente a una tarjeta a nombre de mi tío. No tenía sentido. Mi tío no tenía nada que ver con el tratamiento de mi hermana. Llamé a mi madre otra vez y traté de mantener la calma. Yo dije que necesitaba hablar con ella en serio. Ella respondió que no era momento de interrogatorios, que mi hermana estaba empeorando y que yo estaba siendo egoísta. Pero esta vez algo dentro de mí ya no reaccionó con culpa, reaccionó con claridad. Le dije que había visto los movimientos del fondo, le dije que sabía que el dinero no estaba en el hospital. Hubo un silencio largo y después ella soltó una risa corta, incómoda, como si no hubiera esperado eso. Ella dijo que yo no entendía cómo funcionaba todo, que el dinero se redistribuía, para gastos de la familia mientras se cubría el tratamiento, pero esa explicación no encajaba con nada de lo que había visto. Porque no había tratamiento. No había clínica recibiendo pagos grandes. Solo pequeñas salidas de dinero como si alguien estuviera drenando el fondo poco a poco. Esa noche decidí ir más lejos. Entré en los correos antiguos del fondo familiar y encontré algo que me heló la sangre. Había mensajes entre mi madre y mi tío hablando del dinero como si fuera un recurso flexible, como si el caso médico fuera una excusa para mantenerlo entrando. Yo dije que esto ya no era un error, era un sistema. Y lo peor fue cuando encontré una foto adjunta en uno de los correos, era una comida familiar. Todos sonriendo, y en el pie de foto alguien había escrito, gracias al fondo todo está saliendo bien. Sentí una mezcla de rabia y traición tan fuerte que tuve que cerrar el portátil por un segundo. Al día siguiente decidí ir al hospital donde supuestamente estaba mi hermana. Cuando llegué pregunté por ella y la enfermera me miró confundida, yo repetí el nombre y expliqué el tratamiento. Ella revisó el sistema y me dijo algo que me dejó sin aire. Me dijo que no había ninguna paciente registrada con ese tratamiento ni con ese nombre en los últimos meses. Yo dije que era imposible, que mi madre estaba allí todos los días, que había un tratamiento activo, pero la enfermera negó con la cabeza. Salí del hospital con las piernas pesadas, como si el suelo no fuera estable. Llamé a mi madre en el estacionamiento y no esperé a que ella hablara. Le dije que había estado en el hospital y que no había ningún registro de mi hermana. Hubo otro silencio. Pero esta vez diferente, más largo, más frío. Y luego ella dijo que yo no debía involucrar a extraños en los problemas de la familia. En ese momento entendí que la historia que me habían contado no era solo exagerada. Era inventada o manipulada desde el principio. Y lo peor aún estaba por venir, porque cuando llegué a casa esa misma noche, encontré a mi madre sentada en la cocina esperándome como si ya supiera todo lo que había descubierto. Y lo primero que me dijo no fue una explicación, fue una amenaza disfrazada de tristeza. Ella dijo que si seguía removiendo cosas, iba a destruir a la familia entera. Mi madre estaba sentada en la cocina como si nada hubiera pasado. Como si yo no acabara de descubrir que todo lo que me habían contado podía ser una mentira construida pieza por pieza. Yo dije que ya estuve en el hospital y que no existe ningún registro de mi hermana. Ella no reaccionó de inmediato. Solo me miró fijo, con esa calma rara que no encaja con una persona atrapada en una emergencia. Luego suspiró y dijo que yo había ido al lugar equivocado, que había confundido los nombres o los registros. Pero su voz ya no tenía fuerza. Tenía control. Y eso era peor. Yo le dije que dejara de mentir, que vi los movimientos del dinero, que vi los correos, que vi los nombres, que no había tratamiento real. Ella se levantó despacio y dijo que yo no entendía lo complicado que es sostener a una familia. En ese momento algo dentro de mí cambió completamente, ya no era duda, era certeza. Yo dije que quería ver a mi hermana ahora mismo, en ese instante. Ella no respondió rápido esta vez. Solo caminó hacia el pasillo y dijo que eso no era posible. Y esa frase fue como una puerta cerrándose con llave delante de mí. Yo le dije que entonces todo era mentira, que no había hospital, que no había tratamiento, que no había nada. Ella se giró y por primera vez su expresión se rompió un poco, no por tristeza, sino por molestia. Me dijo que yo estaba destruyendo algo que había costado mucho construir.
Yo respondí que lo único que estaba viendo era un fraude dentro de la familia. Y ahí fue cuando ella dijo algo que no esperaba. Dijo que el dinero no era solo para el tratamiento, que el fondo siempre había sido flexible, que todos en la familia lo sabían. Yo sentí un golpe en el pecho. Le dije que eso no era lo que me habían dicho, que me pidieron dinero para salvar a mi hermana. Ella respondió que yo nunca pregunté demasiado, que solo reaccioné. Y esa frase me hizo recordar cada transferencia que hice sin cuestionar, cada mensaje urgente, cada ¿es ahora o es tarde? Me quedé en silencio unos segundos y luego dije que quería hablar con mi hermana directamente. Ella se quedó callada otra vez. Y esa vez fue diferente. Fue demasiado larga. Yo dije que estaba esperando respuesta. Ella finalmente dijo que mi hermana estaba fuera del país por seguridad. Y en ese momento todo dejó de tener sentido otra vez, pero de una forma distinta. Porque si estaba fuera del país, entonces no estaba enferma. Yo dije que eso no encajaba con ninguna historia anterior. Ella levantó la voz por primera vez y dijo que yo no estaba entendiendo la gravedad de la situación familiar. Pero ya no me afectaba su tono. Yo ya estaba mirando las grietas. Le dije que si mi hermana está viva y fuera del país, entonces el dinero nunca fue para tratamiento. Ella no respondió. Solo se sentó otra vez como si estuviera cansada de sostener una conversación que se le estaba escapando. Esa noche no dormí. Revisé todo otra vez. Cada transferencia. Cada nombre. Cada excusa. Y encontré algo nuevo. Había un segundo fondo oculto, conectado al primero, pero con otro nombre interno. Y ese fondo no tenía ni una sola transacción médica. Solo transferencias a viajes, hoteles y compras personales. Sentí que me estaban quitando el aire lentamente. Al día siguiente decidí hacer algo que no había hecho antes. Llamé a mi tío directamente. Yo dije que necesitaba respuestas claras. Él respondió riéndose un poco, como si ya supiera de qué iba todo. Me dijo que yo estaba exagerando, que todo era dinámica familiar. Yo le dije que vi su nombre recibiendo dinero del fondo médico. Hubo un silencio breve y luego dijo que ese dinero no era mío para cuestionarlo. Esa frase me terminó de confirmar todo. No era un error. No era confusión. Era apropiación deliberada. Yo dije que iba a denunciar todo si no me explicaban la verdad completa. Y su tono cambió inmediatamente. Se volvió frío. Me dijo que si hacía algo así, iba a romper la familia de forma irreversible. Y en ese instante entendí que el miedo que estaban usando conmigo no era sobre mi hermana. Era sobre ellos. Esa noche volví a casa y encontré la puerta de mi habitación abierta. Y dentro había algo que no debería estar ahí. Un sobre. Con mi nombre. Sin remitente. Y dentro había copias impresas de todas las transferencias que yo había hecho. Marcadas. Subrayadas. Como si alguien hubiera estado vigilándome desde el principio. Y junto a eso había una nota corta que decía solo una frase. Ya llegaste demasiado lejos. Me quedé mirando ese sobre en la cama como si fuera algo vivo. Como si pudiera moverse en cualquier segundo. Yo dije en voz baja que esto ya no era solo dinero. Era vigilancia. Era control. Era alguien dentro de la casa moviéndose antes de mí. Revisé el resto de la habitación rápido, los cajones, la ropa, el escritorio. Nada más. Pero el hecho de que alguien hubiera entrado sin que yo lo supiera ya cambiaba todo. Sentí una mezcla de rabia y paranoia creciendo al mismo tiempo. Llamé a mi madre de inmediato. Ella contestó a los pocos segundos, como si estuviera esperando. Yo dije que había un sobre en mi habitación con todas las transferencias impresas. Ella no preguntó cómo llegó ahí. Solo dijo que yo debía parar antes de que esto se saliera de control. Esa frase me hizo reír, pero no de humor, de incredulidad. Yo le dije que el control ya se había perdido hace mucho tiempo, que alguien estaba entrando a mi espacio, que esto ya no era una conversación familiar. Ella respondió que estaba exagerando y que probablemente era para protegerme. Esa palabra, protegerme, sonó falsa desde el segundo uno. Colgué sin esperar respuesta. Esa noche no salí de mi habitación.
Dejé la luz encendida. Revisé el sobre otra vez. Cada hoja tenía anotaciones. Fechas. Montos. Comentarios escritos a mano. Como si alguien hubiera auditado mi vida financiera. Y ahí vi algo que me heló la sangre otra vez. Había una línea que no reconocía. Una transferencia que yo no había hecho. Un movimiento pequeño, pero real. Yo dije que eso era imposible. Pero estaba ahí. Mi firma digital aparecía en el registro. Sentí el estómago caer. Porque eso significaba una de dos cosas. O alguien tenía acceso a mis cuentas. O estaban falsificando dentro del sistema del fondo. A la mañana siguiente fui directo al banco. Pedí ver todo el historial completo. El empleado me miraba con calma profesional mientras revisaba. Yo dije que necesitaba saber si alguien más tenía acceso a mis cuentas. Él tardó unos segundos y luego dijo que había accesos desde dispositivos que no eran míos. Fechas recientes. Incluso desde la casa familiar. Esa palabra, casa familiar, me golpeó más fuerte que todo lo anterior. Salí del banco sin hablar con nadie más. Caminé sin rumbo unos minutos hasta que decidí algo. Tenía que ver a mi hermana, aunque fuera imposible. Tenía que confirmar con mis propios ojos qué estaba pasando. Esa tarde volví a la dirección que mi madre siempre decía que era temporal, un lugar seguro. Llegué y era una casa que no conocía. No era hospital. No era clínica. Era una vivienda privada en las afueras. Toqué la puerta. Nadie respondió al principio. Volví a tocar más fuerte. Y entonces la puerta se abrió. Y ahí estaba ella. Mi hermana. Viva. Sana. Sin ningún signo de enfermedad. Me quedé congelado. Yo dije su nombre lentamente como si no fuera real. Ella me miró confundida primero, luego incómoda. Dijo que mi madre le había dicho que yo no podía venir. Yo le pregunté qué estaba pasando. Ella bajó la mirada. Y dijo algo que cambió todo otra vez. Dijo que ella nunca estuvo enferma. Que todo había sido una situación familiar complicada. Sentí que el aire desaparecía otra vez. Yo dije que eso no tenía sentido, que yo había enviado dinero durante meses para su tratamiento. Ella me miró con culpa, no con sorpresa. Y dijo que ella no sabía todos los detalles, que solo le dijeron que era necesario para mantener la estabilidad de la familia. Esa frase fue la confirmación final de que ella también estaba dentro del sistema, aunque no completamente consciente. Yo le pregunté quién había inventado la enfermedad. Ella dudó. Y luego dijo el nombre de mi madre. En ese momento todo dentro de mí se volvió silencioso. No había más confusión. No había más grietas. Era una estructura completa. Construida. Sostenida. Mantenida por años. Y yo había sido la fuente principal. Antes de irme, le pregunté si sabía dónde estaba el dinero realmente. Ella respondió que no, pero que mi tío manejaba muchas cosas. Ese nombre volvió otra vez. Mi tío. Siempre ahí. Siempre cerca del dinero. Siempre fuera de las explicaciones claras. Me fui de la casa sin decir nada más. Y mientras caminaba hacia el coche, mi teléfono vibró otra vez. Un mensaje de mi madre. Solo 3 palabras. No hagas esto. Y por primera vez, yo no sentí miedo. Sentí decisión. Porque ahora ya no era una sospecha. Era una red completa. Y yo estaba dentro de ella desde el principio. Me quedé mirando ese mensaje de mi madre en la pantalla del móvil mientras estaba en el coche, sin arrancar, sin moverme, como si cualquier acción pudiera hacer que todo explotara antes de tiempo. Yo dije en voz baja que ya era tarde para no hagas esto. Porque ya había visto a mi hermana. Ya había escuchado la verdad con su propia boca. Y ya había entendido que todo el sistema estaba construido alrededor de una mentira muy bien administrada. Arranqué el coche sin responder. No fui a casa. No fui a la casa familiar. Fui directo a un sitio neutral, un parking vacío cerca del río, donde podía pensar sin sentir que alguien estaba escuchando detrás de una pared.
Abrí el portátil ahí mismo. Me conecté al banco otra vez. Esta vez no buscaba solo movimientos. Buscaba accesos. Buscaba huellas. Y lo encontré más rápido de lo que esperaba. Había sesiones activas desde dispositivos que no reconocía, pero lo peor no era eso. Lo peor era que algunas de esas sesiones coincidían con horarios en los que yo estaba físicamente con mi familia. Yo dije que eso no era posible, pero el sistema no estaba de acuerdo conmigo. Cada acceso tenía ubicación aproximada. Y varios de ellos marcaban la misma zona. La casa de mi madre. Sentí un frío seco en el pecho. No era solo manipulación de dinero. Era acceso directo a mis cuentas mientras yo estaba allí, mientras comía, mientras hablaba, mientras confiaba. Cerré el portátil unos segundos porque me empezó a temblar la mano. Luego lo abrí otra vez. Revisé el fondo familiar con otra perspectiva. Ya no era solo un esquema de gastos. Era un flujo de extracción constante coordinado. Y cada extracción tenía un patrón. Siempre después de conversaciones emocionales. Siempre después de urgencias médicas inventadas. Siempre después de momentos donde yo estaba vulnerable. Yo dije que esto no era improvisado. Esto era psicología aplicada. Y ahí entendí algo todavía peor. No era solo mi madre. No era solo mi tío. Era coordinación. Volví a los correos antiguos. Busqué más profundo. Y encontré un hilo de mensajes que no había visto antes porque estaba archivado bajo otro nombre interno. En ese hilo, mi madre y mi tío hablaban de mantener el relato estable. Usaban esa frase exactamente. Mantener el relato estable. Como si toda la historia de mi hermana enferma fuera una construcción que había que sostener sin contradicciones. Sentí una rabia tan limpia que casi me calmó. Porque ya no había confusión. Solo estructura. Y entonces decidí hacer algo que antes no me habría atrevido. Fui directamente a la cuenta principal del fondo familiar y activé la exportación completa de auditoría. Todo. Cada transacción. Cada acceso. Cada cambio. Mientras cargaba, recibí otra llamada de mi madre. No contesté. Llamó otra vez. Tampoco contesté. Luego llegó un mensaje. Esta vez más largo. Decía que estaba arruinando todo lo que habían construido para mantenernos bien. Esa frase me pareció absurda. Mantenernos bien. ¿A costa de qué exactamente? De mentir. De robar. De inventar una enfermedad. La auditoría terminó de descargarse. Abrí el archivo. Y ahí estaba la pieza final. Un usuario administrador que no era ni mi madre ni mi tío. Un tercero. Un acceso externo con permisos totales sobre el fondo. Y ese usuario había creado el fondo desde el principio. Yo dije que esto ya no era una familia improvisando mentiras. Era alguien con conocimiento técnico. Con estructura. Con intención desde el inicio. Intenté rastrear ese usuario, pero los metadatos estaban parcialmente borrados. Aún así, había una pista. Un correo asociado. Un dominio corporativo. No era personal. Era empresarial. Sentí un golpe lento en el estómago. Porque eso cambiaba todo el contexto otra vez. No era solo dinero familiar mal usado. Era un sistema diseñado fuera de la familia, y mi familia era parte de él. Cerré el portátil y me quedé mirando el río sin verlo realmente. Y en ese momento el móvil volvió a vibrar. Un número desconocido. Contesté. Y escuché una voz que no reconocí al principio. Era un hombre. ¿Tranquilo? Demasiado tranquilo. Dijo mi nombre completo. Y luego dijo que ya había visto los archivos. Yo no respondí. Él siguió hablando y dijo que lo que había descubierto era solo una parte del sistema. Que el fondo familiar era una interfaz emocional para mover dinero sin resistencia. Yo dije que quién era él. Hubo una pausa. Y luego dijo que no importaba el nombre. Importaba que yo había llegado demasiado lejos dentro del sistema. Sentí un vacío raro, porque esa frase ya la había visto antes en la nota del sobre.
Le pregunté qué quería. Y él respondió algo que me dejó completamente quieto. Dijo que mi familia no era la única. Que había muchos fondos similares. Y que lo que yo había empezado a romper podía afectar a más de lo que imaginaba. Y antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. Me quedé mirando el teléfono sin moverme. Y por primera vez desde que empezó todo esto, entendí que la mentira de mi familia era solo la superficie de algo mucho más grande. Me quedé con el teléfono en la mano mirando la pantalla negra como si pudiera volver a encenderse sola y explicarme lo que acababa de escuchar. Pero no pasó nada. Solo silencio. Yo dije en voz baja que esto ya no era un conflicto familiar, que ahora había una estructura externa metida dentro de todo. Encendí el coche otra vez sin pensar demasiado y conduje sin rumbo durante varios minutos, intentando ordenar todo lo que se estaba acumulando en mi cabeza. Cada pieza encajaba, pero no de forma tranquilizadora, sino como una trampa que se cierra lentamente. El fondo familiar no era el origen. Era la interfaz. La historia de mi hermana enferma era solo el gancho emocional. Y mi familia estaba dentro del sistema, no necesariamente como creadores, sino como usuarios conscientes o semiconscientes. Llegué a un punto donde aparqué cerca de una zona industrial. Sin gente. Sin ruido. Abrí el portátil otra vez porque ya no podía parar. Tenía que entender el alcance real. Revisé el dominio corporativo del usuario administrador que había encontrado antes. Y esta vez fui más directo. Busqué conexiones externas. Y aparecieron enlaces a otras estructuras similares. Nombres diferentes. Mismos patrones. Fondos familiares con historias distintas pero idéntico flujo de dinero. Enfermedades inventadas. Emergencias emocionales. Transferencias urgentes. Yo dije que esto era un modelo replicado, no un caso aislado. Y eso me dio un miedo distinto. No era caos. Era método. Mientras revisaba, recibí un correo nuevo. No de mi madre. No de mi tío. Era del sistema del fondo. Asunto vacío. Solo un archivo adjunto. Lo abrí con cuidado. Era un documento interno. Y dentro había un resumen de mi actividad reciente. Mis accesos. Mis descargas. Mis búsquedas. Yo dije que esto era imposible sin acceso directo a mis dispositivos. Pero estaba ahí. Registro completo. Incluso ubicaciones aproximadas. Sentí un golpe seco en el pecho porque ya no era solo vigilancia familiar. Era monitoreo estructural. Cerré el archivo inmediatamente. Y en ese momento mi teléfono volvió a sonar. Número desconocido otra vez. Contesté sin hablar. Y la misma voz del hombre apareció. Esta vez no sonaba tan tranquila. Dijo que yo estaba interactuando con capas del sistema que no estaban diseñadas para exposición directa. Yo le pregunté qué significaba eso exactamente. Y él respondió que había niveles de acceso. Y que mi familia estaba en uno bajo, operativo, no decisional. Yo dije que eso no explicaba la mentira sobre mi hermana. Hubo una pausa larga. Y luego dijo que la narrativa emocional era parte del mecanismo de extracción, no un accidente. Sentí un vacío en el estómago. Porque esa frase convertía todo lo que viví en algo industrializado. Le pregunté quién controla el sistema. Y él respondió que no era una sola entidad. Era una red de operadores. Familias, intermediarios, estructuras legales. Todos conectados. Yo dije que eso no tenía sentido. Y él dijo que sí lo tenía si entendías que el dinero emocional era más eficiente que el dinero racional. No contesté durante unos segundos. Solo respiré fuerte. Y luego le dije que había encontrado un usuario administrador externo. Que no era mi familia. Hubo otro silencio. Esta vez más pesado. Y entonces él dijo algo que cambió el tono por completo. Dijo que ese usuario no debía haber sido visible para mí. Y que si lo era, significaba que el sistema había fallado en contener mi acceso. Sentí por primera vez que no estaba solo observando el sistema. El sistema me estaba observando a mí como una anomalía. Le pregunté si mi familia sabía todo esto.
Y él respondió que no todos, pero algunos sí. Y que eso era suficiente para mantener el flujo. Me quedé en silencio largo rato. Y luego le pregunté qué pasaba con mi hermana realmente dentro de todo esto. Hubo una pausa aún más larga. Y cuando respondió, lo hizo con una frase que no esperaba. Dijo que mi hermana nunca fue el objetivo principal. Fue el punto de entrada emocional más estable en mi perfil familiar. Sentí que todo se volvía frío alrededor. Le dije que eso no tenía sentido humano. Y él respondió que el sistema no estaba diseñado para humanidad. Estaba diseñado para consistencia. En ese momento escuché un sonido detrás de mí en el parking. Miré por el espejo. Un coche había llegado sin luces largas. Se había detenido a cierta distancia. Y alguien estaba dentro mirando en mi dirección. No pude ver su cara claramente. Pero no necesitaba verla para entender que esto ya había salido del plano digital. Me quedé mirando ese coche en el espejo retrovisor sin moverme ni un centímetro. Sentí como el cuerpo se me quedaba rígido, como si reaccionara antes que la mente. Yo dije en voz baja que esto ya no era una coincidencia, que alguien me había seguido o que el sistema estaba escalando a algo físico. El coche no se movía. Solo estaba ahí. ¿Qué? Observando. Apagué la pantalla del portátil rápido para no reflejar luz y me quedé en silencio absoluto dentro del coche. Incluso el sonido del río parecía demasiado fuerte en ese momento. El teléfono vibró otra vez, pero no contesté. Volvió a vibrar. Tampoco contesté. Y entonces llegó un mensaje. Era de mi madre otra vez. Solo decía: estás asustado, pero todavía puedes volver. Leí esa frase varias veces. Y por primera vez no me pareció una invitación. Me pareció una confirmación de control. Porque alguien sabía exactamente en qué estado emocional estaba. Miré de nuevo el coche detrás. Y esta vez vi movimiento. La puerta del conductor se abrió lentamente. Un hombre salió. No pude verle bien la cara, pero no parecía apresurado. Caminaba con calma. Como si supiera que yo no iba a ir a ningún lado. Sentí el impulso de arrancar el coche, pero no lo hice. Porque algo dentro de mí estaba intentando entender si esto era amenaza directa o solo intimidación. El hombre se detuvo a unos metros. No se acercó más. Solo levantó la mano ligeramente, como señal de reconocimiento. Yo no bajé la ventana. No dije nada. Y entonces el teléfono volvió a sonar. Esta vez era el número del hombre anterior. Contesté sin apartar la vista del espejo. Y su voz apareció otra vez, más baja que antes. Dijo que había detectado una interferencia operativa en mi entorno. Yo dije que había alguien físicamente frente a mí en ese momento. Hubo una pausa corta. Y luego dijo que no debía interactuar directamente con nodos externos del sistema. Yo le dije que ya era demasiado tarde para instrucciones. Que alguien estaba aquí ahora. El hombre afuera no se movía. Solo esperaba. La voz en el teléfono cambió ligeramente, como si hubiera perdido parte del control de la situación. Dijo que yo debía abandonar la ubicación inmediatamente si quería mantener estabilidad del entorno. Yo respondí que ya no estaba siguiendo órdenes de nadie. Y colgué. El silencio después de eso fue brutal. Como si el mundo hubiera quedado sin intermediarios. Miré al hombre otra vez. Y entonces él hizo algo inesperado. No se acercó al coche. No intentó abrir nada. Solo dejó algo en el suelo. Un sobre. Otra vez. Y luego volvió a su coche sin prisa. Se sentó. Encendió el motor. Y se quedó ahí. Yo esperé unos segundos sin entender qué estaba pasando. Luego salí del coche lentamente, sin dejar de mirarlo. El otro coche no se movía. Me acerqué al sobre con cuidado. Lo recogí. Era más pesado de lo normal. Volví al coche rápido y cerré las puertas. El hombre seguía mirándome desde lejos. Abrí el sobre con las manos temblando ligeramente. Dentro había fotografías. Pero no de cuentas. No de documentos. Eran fotos mías.
En la casa de mi madre. En la cocina. En el ordenador. En llamadas. En el banco. Incluso una donde aparecía mirando el móvil en el parking horas antes. Sentí un vacío completo en el pecho. Porque eso ya no era acceso digital. Eso era seguimiento físico. Observación directa. Y debajo de las fotos había una sola hoja con texto impreso. Decía, tu familia no inició el sistema. Solo lo mantiene activo en tu entorno emocional. Si sigues rompiendo la estructura, el siguiente nivel se activa contigo como sujeto principal. Yo leí esa frase varias veces sin procesarla del todo. Porque sujeto principal no era una amenaza emocional. Era una clasificación. Levanté la vista otra vez hacia el coche. Y en ese momento el hombre encendió las luces. Pero no se fue. Solo las encendió. Como aviso. Como señal. Y ahí entendí algo que me cambió todo otra vez. Esto no era solo extracción de dinero. No era solo manipulación familiar. Era observación continua de comportamiento. Y yo ya no era solo una víctima dentro de una historia. Era un punto de interés dentro de un sistema que ahora había decidido que yo estaba consciente de él. Me quedé varios segundos mirando las luces de ese coche sin parpadear. Como si parpadear fuera perder información importante. El motor de mi coche seguía encendido, pero yo no arrancaba. Era como si cualquier movimiento pudiera cerrar una puerta de la que todavía necesitaba algo. Respiré lento y por primera vez desde que empezó todo, no sentí rabia ni miedo inmediato. Sentí una claridad fría, casi incómoda. Yo dije en voz baja que ya no importaba quién había empezado todo esto, porque ahora lo único importante era qué tan lejos llegaba. El hombre del otro coche no se acercaba más. No hacía nada. Solo mantenía las luces encendidas. Era una señal simple, pero cargada de intención. Abrí otra vez el sobre que había dejado en el suelo. Revisé las fotos una por una. Cada imagen confirmaba algo peor que la anterior. No era solo vigilancia puntual. Era continuidad. Era seguimiento sostenido en el tiempo. Y eso significaba planificación, no improvisación. Me detuve en una foto donde yo estaba en casa de mi madre hablando por teléfono. La fecha era reciente. Mucho más reciente de lo que quería aceptar. Yo dije que eso no encajaba con una simple operación familiar. Esto ya era otra cosa. Miré el último papel del sobre otra vez. La frase seguía ahí, igual de directa. Si sigues rompiendo la estructura, el siguiente nivel se activa contigo como sujeto principal. Y esta vez ya no sonó como amenaza. Sonó como protocolo. Como algo automático. Como una consecuencia programada. Cerré los ojos unos segundos. Y cuando los abrí, tomé una decisión que no venía de la emoción, sino de algo más pesado. Arranqué el coche. No huí rápido. No hice maniobras bruscas. Simplemente me fui alejando despacio del parking, mientras miraba por el retrovisor. El otro coche no me siguió de inmediato. Se quedó unos segundos más. Luego encendió el motor. Y empezó a moverse detrás de mí, a una distancia constante. No era persecución agresiva. Era seguimiento controlado. Eso fue lo que más me inquietó. Conduje sin destino fijo durante varios minutos hasta entrar en una zona más transitada. Luces de ciudad. Más coches. Más ruido. Y en algún punto el coche desapareció entre el tráfico sin que yo pudiera identificar cuándo exactamente dejó de seguirme. Eso no me dio alivio. Me dio incertidumbre. Porque no era una pérdida de seguimiento. Era una decisión de corte. Me detuve en una calle iluminada y volví a abrir el portátil por última vez esa noche. Busqué el usuario administrador externo otra vez. Esta vez no había nada. Ningún acceso visible. Ninguna huella. Como si el sistema hubiera cerrado esa puerta en cuanto yo la miré demasiado tiempo. Pero antes de cerrar todo, apareció un último mensaje en una ventana del fondo familiar. Un mensaje corto. Sin remitente. Sin firma. Decía, ahora entiendes por qué la historia tenía que parecer real.
Me quedé mirando esa frase sin reaccionar. Porque en ese momento entendí lo único que realmente importaba. No era solo que me hubieran mentido sobre mi hermana. No era solo el dinero. No era solo la familia. Era que todo había sido diseñado para ser creíble. Para funcionar como una realidad emocional completa. Y yo había vivido dentro de ella sin ver los bordes. Cerré el portátil. No llamé a nadie. No volví a la casa de mi madre. Y tampoco intenté resolver nada más esa noche. Porque lo único que tenía claro era esto. Ya no estaba buscando la verdad dentro de una familia. Estaba dentro de algo que había usado a mi familia como interfaz. Y ahora que lo había visto, ya no había forma de no verlo nunca más.